Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a La Voz de Río Seco, al Pardal Informativo Cofrade, la amabilidad de darme y de darnos espacio a los que hemos querido colaborar en esta iniciativa, en la que lo único que pretendemos es llenar este espacio que a todos nos tiene bastante agobiados. En este espacio que en principio iba a ocupar, como siempre, como desde hace siglos, nuestra Semana Santa, y que este año, por las circunstancias que todos conocemos, no puede ser así, y llenar también ese espacio de tiempo lento en estos días de espera hasta que la situación mejore. Es un momento también de oportunidad, es un momento de oportunidad para reflexionar, para abrir la ventana al recuerdo, para tomar impulso cara a futuras Semanas Santas. Un año marcado por esta alerta sanitaria, por la suspensión de nuestras procesiones, pero no solamente la suspensión de las procesiones, esta es la primera vez en la que nos consta históricamente en la que se suprimen todos los actos relacionados con la Semana Santa, incluso los ritos y los oficios a los que secularmente asisten las cofradías. Y este año también es un año especial porque este año se celebra el segundo centenario, el bicentenario de la Cofradía del Nazareno de Santa Cruz. Y a ellos va precisamente dedicada esta charla en la que se quiere repasar algo de su historia, al menos los últimos 200 años y más, porque como ven en el título de esta charla, hablamos de bicentenario de la cofradía, pero realmente tenemos que remontarnos a más de 4 siglos de historia. Un pequeño homenaje de esta cofradía, la segunda de la que conocemos documentalmente su inicio, su andadura después de la Guerra de Independencia. Una historia que pudiera parecer una historia pequeña, pero realmente no es una microhistoria. No es una historia de una cofradía de Río Seco, porque a partir de ella podremos trazar muchos aspectos comunes con otras cofradías y hablar de aspectos generales sobre la Semana Santa riosecana y especialmente sobre su historia a lo largo de la Edad Media. Esta cofradía hunde sus raíces en estos acontecimientos, de manera independiente, en estos acontecimientos de la Guerra de Independencia y del desastre de la Batalla del Moclín, un nuevo desastre que sirvió, sin embargo, para relanzar nuestra Semana Santa. Y digo que es la segunda cofradía porque la primera, de la que nos consta documentalmente su camino independiente, es la de la Flagelación, que ya lo celebró hace unos años, nacida en el 1814 con un precioso acta inaugural, un acta donde, además de arrancar de manera oficial su andadura, los cofrades de la Flagelación, del Jesús atado a la columna, así se llamaba aquel gremio, hicieron constar que ellos en 1814 retomaban la tradición heredada de nuestros mayores, insistiendo, decían textualmente, en la continuidad de los siglos, dar continuidad a los siglos y ejemplo a los que nos han de seguir. Y así, en cierto modo, ocurrió con el nacimiento de la Cofradía del Nazareno. El Nazareno de Santa Cruz no tiene un acta fundacional. En 1820 se arranca su libro de acuerdos, el libro en el que nos vamos a basar para trazar esta historia. Pero el primer acuerdo que tenemos es de 1821. Entonces, ¿por qué hablamos de este año 1820? Porque es el año en el que se inicia el libro y en el que se anota no un acta, sino los 9 primeros nazarenos que se señalan en esta fecha, en 1820. Esto quiere decir que para 1820 esos 9 nazarenos arrancaban un camino que no era un camino nuevo. De hecho, ellos mismos, unos poquitos años después, al hablar de los entierros de las mujeres, de los hermanos, de los nazarenos, hablan de costumbre inmemorial observada, según la costumbre inmemorial observada. Es decir, era una nueva etapa, sí, pero donde se mantenía el testigo, esta nueva cofradía mantenía el testigo de las antiguas penitenciales, de los antiguos gremios, etcétera, como ya hemos tenido
oportunidad de hablar en distintos momentos. Luego vendrán otras, a partir de 1828, la Cofradía del Cristo de la Pasión, etcétera, etcétera. Todo ello se produce después de estos acontecimientos de la Guerra de Independencia, que marcan un antes y un después, pero no suponen un hito de ruptura, antes al contrario. Nos remontamos, por tanto, a esos 2 siglos, pero realmente arrancaremos mucho antes. Arrancaremos en el momento en el que nace la Cofradía de la Pasión, la antigua Cofradía de la Pasión, la tercera de las grandes penitenciales riosecanas, que se sumaba a la primera, la de la Veracruz, nacida a finales, seguramente mejor a principios del siglo XVI y ligada al convento de San Francisco, la de la Quinta Angustia, cuya regla es de 1574 y nació en la parroquia de Santa María, y la tercera era precisamente la Cofradía de la Pasión, que en 1598 aprobó sus reglas, fundándose en la parroquia de Santa Cruz. Una parroquia que estaba viviendo en esos momentos su reconstrucción, estaba creando el edificio que hoy nosotros podemos contemplar después de todos los avatares que ha sufrido. Si en 1598 la Cofradía de la Pasión aprobó su regla, muy poquito tiempo después esta cofradía creció, y creció de una manera importante, agregándose, por ejemplo, a la Archicofradía de San Juan de Letrán y ganando las indulgencias de San Juan de Letrán. Estas agregaciones son muy normales, y esta creación de cofradías de la Pasión la vemos en otros lugares, por ejemplo en Valladolid, donde ya llevaba funcionando una serie de años una cofradía con el mismo título, que también estaba agregada en este caso a la cofradía romana de San Juan de Gollado. Aquí tienen el ejemplo del paso de San Juan de Gollado de la Cofradía de la Pasión de Valladolid. Y esa Cofradía de la Pasión de Valladolid tenía entre sus objetivos asistir, amortajar a los restos de los ajusticiados, incluso enterrarlos. Tal vez por ello, cuando se inauguró el antiguo cementerio de Medina de Rioseco, la imagen que fue procesionalmente a inaugurar ese cementerio fue el Cristo de la Pasión de esta localidad, de Medina de Rioseco. Cuando se creó la Cofradía de la Pasión en Santa Cruz, se estaban viviendo momentos de un importante cambio. Era el final de un largo siglo XVI, marcado por el auge comercial, por las ferias, por los almirantes, etc. Un auge que estaba empezando a tocar a su fin, con una crisis económica que estaba empezando a hacerse notar de manera importante, con un momento también de peste fundamental, la de los años 90 del siglo XVI, en una población como Rioseco, que no obstante seguía siendo importante, tanto por sus ferias, por su economía, como por el número de vecinos, que más o menos por entonces llegaban a unos 8.000 o 8.500 aproximadamente. La parroquia de Santa Cruz era la segunda parroquia en importancia de la localidad. Se asentaba en el centro del núcleo ferial de Rioseco, muy ligada al concejo, muy ligada al poder municipal. En su atrio se cerraban los acuerdos, se daban los pregones. Era una parroquia realmente importante. Y entre sus feligreses estaban algunos de los terratenientes, hidalgos, comerciantes más importantes que existían en la villa. De tal manera que todo ello permitió construir este magnífico edificio y al mismo tiempo también sirvió como abono para el nacimiento de la Cofradía de la Pasión, donde entraron a formar parte algunos de sus miembros, algunos de estos parroquianos. En cierto modo, de aquellos acontecimientos vienen muchas de las cosas que vemos actualmente. La Cofradía de la Pasión, la antigua Cofradía de la Pasión de los siglos XVI, finales del XVI, XVII y XVIII, era una cofradía un tanto especial dentro de nuestra Semana Santa. A diferencia de la Veracruz y de la Quinta Angustia, esta Cofradía de la Pasión no tenía un carácter gremial tan marcado, que sí que tenían
Angustias y Veracruz. Pero sobre todo había dos hechos, dos elementos claves para diferenciar la Cofradía de la Pasión, la antigua Cofradía de la Pasión. La primera era que esta Cofradía de la Pasión no era una cofradía de disciplinantes. Ahí tienen una procesión de disciplinantes, castigándose, infringiéndose castigo físico, como hacían en las procesiones de Semana Santa los cofrades y los gremios relacionados a la Veracruz y a las Angustias. La Pasión, no. En segundo lugar, la Pasión nunca tuvo un carácter asistencial, en sentido estricto. Es decir, no fundaron hospitales, no crearon organismos vinculados a la asistencia, a recoger a enfermos, a cuidarlos, curarlos, etcétera, etcétera, como sí que tenían las otras dos disciplinas, las otras dos cofradías. Y esto también marcó su propia historia, en el hecho de que, por ejemplo, nunca la Cofradía de la Pasión tuvo necesidad de generar un centro asistencial, un conjunto asistencial propio, como si tuvieron las otras. De todo ello podemos sacar una serie de ideas, por ejemplo. El color de las túnicas. Como la Cofradía de la Pasión no era una cofradía penitencial, es decir, era una cofradía penitencial sin disciplina, por eso vestían hábito negro, que era el habitual entre los que participaban en las procesiones sin disciplinarse. Ahí les pongo un ejemplo de muchos, donde vemos unos cofrades del siglo XVI, unos cofrades de un convento mexicano de Huejotzingo, en el estado de Puebla, donde pueden ver la diferencia tan clara que existe entre los cofrades que se disciplinaban en la parte de abajo, siempre vestidos de blanco, para que, entre otras cosas, la sangre manchara y fuera bien visible sobre el blanco de las túnicas, mientras que los que aparecen en la parte superior aparecen vestidos de negro, portando los instrumentos de la pasión. No eran hermanos de disciplina. En este otro grabado todavía queda muchísimo más claro, en esta otra pintura de Paredes de Nava. Arranca una procesión, dos señores vestidos con sus mejores galas llevan las varas, mientras que detrás de ellos dos no disciplinantes, porque llevan cruces, van vestidos con esas caretas y con esa túnica negra, igual que las que llevábamos en la procesión del Viernes Santo por la mañana, mientras que los verdaderamente disciplinantes, los que se castigaban la espalda, van vestidos de blanco. O sea que fíjense, desde el siglo XVI hasta ahora, cómo se marca esa diferencia entre cofradías y cómo el color puede significar cosas realmente importantes. Por cierto, que sabemos incluso que los longinos, la crucifixión, sus hermanos a veces, sobre todo al final del antiguo régimen, vestían túnicas negras porque se las alquilaban a la Cofradía de la Pasión. Esto a finales del siglo XVIII. Y como les decía, mientras que la Veracruz sí que creó un espacio, una serie de espacios para atender la asistencia a hospitales, sala de juntas, el teatro, etcétera, del que todavía tenemos estos interesantes restos. Y la Quinta Angustia hizo lo mismo en unos edificios desaparecidos junto a la iglesia de Santa María, con su propia cofradía, con su propia ermita, el salón de pasos, el hospital y una serie de casas, almacenes, etcétera. La Cofradía de la Pasión no tuvo necesidad, nunca salió de la iglesia de Santa Cruz. En lo que invirtió realmente la Cofradía de la Pasión, libre de estas cargas asistenciales, fue en la construcción de sus pasos procesionales. Lo primero que tuvo que hacer fue la talla de su titular, el Cristo de la Pasión. Hoy lo conocemos también con el mismo nombre y como Cristo de los Faroles. En una fecha muy temprana. Lógicamente, nada más crearse la cofradía tuvo que hacerse el paso, más o menos, pues eso, en torno a 1598, 1600 como mucho. Un Cristo de una enorme devoción que durante siglos incluso llegó a salir en rogativas
para pedir agua y sobre todo contra la peste y las enfermedades. Nos damos cuenta del rápido desarrollo que tuvo la cofradía gracias a la inmediata construcción de buena parte de sus pasos procesionales. El primero fue este, el segundo fue el Nazareno de Santa Cruz, que centra nuestro discurso. El tercero fue el Ecce Homo, el proyecto del Ecce Homo, que se encargó a Mateo Enríquez en 1616 y que Mateo Enríquez no lo llegó a hacer por su temprana muerte, y que incluía en la escena de la coronación de espinas con Jesús y con varias figuras de sayones alrededor, cuyo proyecto sería sustituido o definitivamente realizado por este que tenemos aquí, del original se conserva la escultura, insisto, no obra de Mateo Enríquez porque él ya había fallecido. En 1623, por ejemplo, compró una oración del huerto, un paso compuesto también por distintas figuras que mezclaba las escenas de la oración del huerto y del prendimiento. Un paso que seguramente fuera un paso que procesionaba en Valladolid y que por su sustitución en Valladolid fue revendido a Medina de Rioseco, y aquí se tuvo que hacer un arreglo, un paso que incluía esculturas de vestir. Y el último paso del que sabemos que completó el discurrir procesional fue el redopelo o la desnudez, incorporado ya en fechas más tardías, en 1665. Pero como ven, en 20 años la Cofradía de la Pasión había encomendado el Cristo de la Pasión, el Nazareno de Santa Cruz, un Ecce Homo y una oración del huerto, lo cual nos habla de la pujanza económica que tenía, gracias sobre todo a los cofrades, que eran cofrades, en cierto modo, de postín de la villa. La Cofradía de la Pasión tenía esos dos pasos, sus dos pasos primeros fueron sin duda los más representativos para ellos. Por una parte el Cristo de la Pasión y por otra parte la figura del Nazareno de Santa Cruz. El Nazareno, el culto al Nazareno, es un culto que se extiende sobre todo durante el periodo de la Contrarreforma, y que en torno a 1600 y unos poquitos años después de 1600 ve nacer cofradías, muchas cofradías con el nombre del Nazareno en muchas localidades de Castilla. En casi todas las localidades de Castilla importantes había una cofradía de nazarenos. En Rioseco nunca hubo una cofradía de Jesús Nazareno. ¿Por qué? Porque la devoción, que era muy fuerte al Nazareno en esos años iniciales del siglo XVII, vino a ser absorbida por dos de las cofradías riosecanas. Por la Cofradía de la Veracruz, que rápidamente creó un paso de Jesús Nazareno, y por la Cofradía de la Pasión, que creó su Nazareno de Santa Cruz. De esa manera bloqueaban el paso a la instalación de una cofradía independiente de nazarenos. Y al mismo tiempo absorbieron muchos de los rasgos propios de una cofradía de nazarenos sin serlo en realidad, en puridad. Coged la cruz y seguidme, ¿no? Imitatio Christi, imitación de Cristo, sufrir con Cristo, compadecernos de Cristo, sufriéndolo nosotros mismos. Como vemos en muchos otros lugares de Castilla, como es el ejemplo de Paredes de Nava o tantos otros, tantos nazarenos cargando con sus cruces, sobre todo en la mañana del Viernes Santo. Rioseco no tuvo cofradía de nazareno, pero sí dos pasos de nazarenos. Uno, como ven, el Nazareno de Santiago, el Nazareno de la Veracruz. De tal manera que la Veracruz incluso fue poco a poco haciéndose nazarena, potenciando cada vez más y más y más su faceta nazarena. Cuando se reorganizan las procesiones y se reorganizan los gremios ya en el siglo XIX, aunque ha desaparecido realmente la Cofradía de la Veracruz, en general la documentación habla de la Cofradía del Nazareno como la heredera legal, en todos los sentidos, de la antigua Cofradía de la Veracruz. Quiere esto decir que para entonces el nazareno era la gran devoción
de la Veracruz. Si nos fijamos en esta fotografía, una de las primeras que tenemos de la Semana Santa de Río Seco, el mayordomo de ese año, a finales del siglo XIX, del Nazareno de Santiago, en sus manos lleva la vara. Pero la vara que lleva no representa al Nazareno, es la típica vara de la Veracruz. De tal manera que, en definitiva, la antigua cofradía de la Veracruz se fue haciendo pequeña y organizándose solo en torno a una figura, su figura esencial, que para entonces solo podía ser la del Nazareno de Santiago. Y algo parecido ocurrió, quizá con menos fuerza, en el caso del Nazareno de Santa Cruz. Hubo una intención, hubo una tentativa de crear una cofradía de nazarenos en Río Seco. En este caso fue en el convento de dominicos, el convento de San Pedro Mártir, los padres, ¿no? Allí en 1616, al hilo de este calor tan fuerte de cofradías de nazareno por toda España, se quiso crear una cofradía particular, concreta, de nazarenos. No lo pudieron desarrollar, no pudieron desarrollar este proyecto. La Semana Santa de Río Seco estaba copada por Veracruz, Quinta Angustia y Pasión, y ellos frenaron el paso a cualquier cofradía más que no fueran ninguna de esas tres. De hecho, de esas tres cofradías, dos ya procesionaban nazarenos, de tal manera que la posibilidad de instaurar una cofradía concreta de nazarenos no surgió efecto, no fue más allá. Así evolucionaría esa cofradía de la Pasión, en cuyo seno estaba el Nazareno de Santa Cruz hasta su desaparición a final del antiguo régimen, coincidiendo con la Guerra de Independencia. ¿Cómo es el Nazareno de Santa Cruz? ¿Cómo es ese paso? Quizá uno de los primeros elementos que hay que hablar es sobre la autoría propia del Nazareno. Una autoría bastante complicada, una autoría sobre la que se ha escrito algo en los últimos años y que queremos pues, esclarecer de una manera ya definitiva. Solamente teníamos una referencia al Nazareno de Santa Cruz antigua, y fue de Pons. El abate Pons, en 1783, vio los monumentos de Río Seco, alabó las grandezas de Río Seco y visitó también sus pasos de Semana Santa. Y entre ellos señaló que los que más le habían gustado eran los de la cofradía de la Veracruz y los de la cofradía de la Pasión. Pero no señalaba nada más sobre autorías ni datos concretos sobre los pasos. La primera cierta atribución del Nazareno de Santa Cruz la hizo García Chico, cuando a mediados de los años 50, de 1950, en el catálogo monumental simplemente dice que el paso tal vez, pudiera ser de Juan de Muniátegui, fechándolo a comienzos del siglo XVII. De hecho, el mismo García Chico, al hablar de la Pasión, dice que a él le parece de Tomás de Sierra y de finales del siglo XVII, lo cual es imposible porque es evidente que tanto el Nazareno de Santa Cruz como el Cristo de la Pasión son de fechas muy parecidas y son obra del mismo artista, eso es indudable. García Chico, ahí tienen un detalle de las dos figuras que componen el paso de Jesús Nazareno. García Chico, ¿por qué señaló esto de esa atribución, pero muy dudosa? Porque dice, tal vez pudiera ser de Juan de Muniátegui. ¿Por qué habla de Juan de Muniátegui? Porque él mismo, García Chico, en sus trabajos sobre archivos, sobre documentación, había encontrado el contrato de este nazareno de Nava del Rey, que a él le parecía que estaba próximo, que estaba cercano al de Río Seco. En ese contrato que encontró García Chico, se señalaba que el paso de Nava del Rey lo tenía que hacer lo contrató Juan de Muniátegui. Por tanto, pues el nazareno del Nava del Rey es de Juan de Muniátegui y por cierto parecido le pudiera ser que el de Río Seco también.
Además, en ese contrato que encontró García Chico, se decía que el nazareno de Nava del Rey tenía que copiar al de Medina del Campo. Y realmente el de Nava del Rey y el de Medina del Campo se parecen mucho. Por tanto, también insertó en este conjunto de obras de Muñátegui el nazareno de Medina del Campo. Ahí tienen algunos de sus detalles. Realmente, siendo el de Nava del Rey de una calidad muchísimo mayor, existe un paralelismo entre ambos. Ahora bien, mientras que esto se dice en los años 50, y la idea la recoge también el profesor Martín González, se va asentando la atribución a Juan de Muñátegui, que es una atribución que sobre todo se ha mantenido en textos, en folletos de divulgación turística, etc. Ahora, ¿quién es Juan de Muñátegui? Juan de Muñátegui realmente no es un escultor. Él es un ensamblador, es decir, un hombre que hace la mazonería, la arquitectura de los retablos. Un ensamblador de procedencia vasca, de Arteaga, yerno de Isaac de Juni, que trabajó muchísimo en los años iniciales del siglo XVII, como ven, en obras para Galicia y para toda Castilla. Aquí les pongo algunos ejemplos de obras realizadas por Juan de Muñátegui. El retablo de Miranda do Douro, el retablo de Villaverde de Medina y otros muchos más. La cuestión es que Juan de Muñátegui era simplemente un ensamblador, un hombre que hacía arquitecturas y nunca hacía la escultura de sus pasos procesionales, de sus retablos. A medida que fuimos sabiendo más cosas de la escultura castellana de este momento, nos dimos cuenta de esta idea, que Juan de Muñátegui era únicamente un ensamblador y que la escultura de sus retablos era subcontratada a otros grandes maestros del momento, colaboradores, que sí que eran los escultores, por ejemplo Gregorio Fernández, por ejemplo Francisco Rincón, etc. Otro retablo de Juan de Muñátegui de las Descalzas Reales o el de Nava del Rey, obra de Muñátegui, sí, de Francisco de Rincón. Ya en los años 80 se empezó a revisar aquellas antiguas atribuciones a Juan de Muñátegui, viendo que era imposible que Juan de Muñátegui, es verdad, había firmado el contrato, pero lo lógico, lo suyo, es que luego lo hubiera subcontratado. Para eso estaban las obras, para comprobar el estilo. Cuando se analiza con tranquilidad la obra de Nava del Rey o de Medina del Campo, lo que vemos es que realmente tiene una notable diferencia, no tiene nada que ver con el Nazareno, por ejemplo, de Medina del Rioseco, ni con el Cristo de la Pasión, que también se le atribuía. Las esculturas de Nava del Rey o de Medina del Campo son mucho más naturalistas, mucho más expresivas, de una talla mucho más depurada, etc. Conociendo el estilo, viendo la obra con tranquilidad, nos damos cuenta, como hizo el profesor Urrea, que realmente esos pasos contratados por Muñátegui realmente habían sido ejecutados por un colaborador fiel del ensamblador, que no era otro que Francisco Rincón. Ahí tienen varias obras de Rincón, por ejemplo, el Cristo de las Batallas de la Iglesia de la Magdalena de Valladolid, donde vemos claramente que están hechos por la misma mano. Es decir, que estamos hablando de un caso de subcontrato oscuro, pero la obra es la que nos grita el nombre verdadero del artista. El Cristo de los Carboneros, también hecho por Francisco de Rincón, una de sus mejores obras. De tal manera que finalmente quedaron atribuidos el Nazareno de Medina del Campo y el de Nava del Rey a Francisco de Rincón, más allá de lo que dijera el propio documento. Es un caso de subcontrato. Y ahora, ¿qué pasa con el de Rioseco? ¿Qué pasan con los pasos de Rioseco? Pues se siguió manteniendo la atribución a Muñátegui, hasta que, por ejemplo, Jesús Urrea, pues ya señaló que era imposible que Muñátegui fuera el artista que lo realizó y que seguramente sería un escultor tardomanierista de finales del siglo XVI o de comienzos del siglo XVII. Realmente, el Nazareno de Santa Cruz y el Cristo de la Pasión son obra riosecana, hechos por un escultor riosecano, que no es otro que Mateo Enríquez. En el año 2003 ya lanzamos esa idea, más o menos la sugerimos, pero nos faltaba algo y nos faltaba profundizar en la obra de Mateo Enríquez.
Años después pudimos, a través de labor de archivo y de ver muchas obras, pudimos darnos cuenta de que efectivamente el Nazareno de Santa Cruz y la Pasión son obra de este escultor riosecano, descendiente de una larga familia de artistas, la de la familia Bolduque. Aquí tienen algunas obras de Mateo realizadas por Mateo Enríquez en nuestro entorno, como el retablo de Grajal de Campos, del que le saco este detalle para compararlo con el Cristo de la Pasión, el Cristo de los Faroles, que sin duda es una obra de mucha mayor calidad, porque Mateo Enríquez fue un escultor bastante heterogéneo en función del tipo de clientela y del tipo de precio a su obra final. El Cristo de la Pasión está muy cerca de algunas de estas obras que son todas ellas de Mateo Enríquez. Un hombre, Mateo Enríquez, que se había formado en Valladolid, Mateo Enríquez, perdón, en Río Seco. Él había nacido en 1568, pero con 5 años Mateo Enríquez había quedado huérfano, se murió su padre. Y además tenía una relación muy difícil con su madre. Su madre posteriormente se volvió a casar y hubo un enorme distanciamiento entre la madre y el hijo. La figura paterna de Mateo Enríquez pasó a ser su tío, el hermano de su padre, Pedro de Bolduque, el escultor Pedro de Bolduque. Y en casa de su tío Pedro de Bolduque, el niño, Mateo Enríquez, descubrió la figura paterna, o redescubrió una figura paterna, pero también en casa de su tío pudo aprender el oficio. Y poco a poco, según fue haciéndose mayor, fue ganando destrezas y fue ganando peso en el taller de Pedro de Bolduque a lo largo de los últimos años del siglo XVI. Por ejemplo, en este retablo de Fuente Pelayo, en Segovia, que es una obra contratada por Pedro de Bolduque, nos consta que para entonces Mateo Enríquez ya era un oficial destacado y que llevaba los asuntos económicos, porque hay distintos pagos donde Mateo Enríquez aparece en nombre de su tío. Es decir, es un hombre que va ganando peso dentro del taller riosecano del momento. Ahí tienen un detalle del retablo de Fuente Pelayo, que es un retablo muy cercano a Juni, pero versionado de una manera mucho más seca, más cercana a Mateo Enríquez. Y sobre todo me interesa la figura que tienen a la izquierda, que es el arranque o el precedente más lejano de la figura del Simón de Cirene que vemos en el Nazareno de Santa Cruz. El Nazareno, mientras que el Cristo de la Pasión fue tallado por Mateo Enríquez en torno a 1598-1600, el Nazareno de Santa Cruz es un poquito posterior, seguramente de 1610, en torno a 1605-1610. Y encaja perfectamente con el estilo de Mateo Enríquez que conocemos gracias a obras como este fabuloso Cristo de un gran tamaño de La Bañeza, una obra encargada por un comerciante riosecano que vivía en La Bañeza a Mateo Enríquez. La forma de tallar las barbas, la forma de tallar la corona de espinas, los ojos, la forma de tallar el bigote, la anatomía, la sencillez, el tipo de cabello con ese ondulado tan cursivo, realmente tiene mucho que ver. Es el mismo modelo que vemos en el paso riosecano. Pero podemos tomar otras muchas obras de Mateo Enríquez para confirmar esta atribución, como la forma de ejecutar las esculturas de Palazuelo de Berija, o las esculturas que hizo en 1601 para el retablo mayor de Santa María de Río Seco, para el remate de los profetas de la parte alta del retablo de Santa María de Río Seco. Pero hay un paso, hay un conjunto que ata todos los cabos, que es este Nazareno de Fuente Pelayo, en Segovia. Si ustedes se fijan, el Nazareno de Fuente Pelayo, sobre todo en la figura del Simón de Cirene, es un paso que versiona el ejemplo riosecano. Y hay que tener en cuenta que Bolduque y Mateo Enríquez trabajaron y vivieron durante algunas temporadas en la zona de Cuéllar, donde precisamente está esta localidad de Fuente Pelayo. La atribución definitiva a Mateo Enríquez es muy clara. Mateo Enríquez estaba en Río Seco, Mateo Enríquez trabajaba insistentemente para Santa Cruz, Mateo Enríquez
es el escultor más cercano y sus obras son las más próximas, sin ningún lugar a dudas, al paso que estamos estudiando. Todo ello, además, tiene un interés importante. Es un momento, podemos hablar, es uno de los valores que tiene la Semana Santa de Río Seco, en el que hay un conjunto de pasos creados desde su origen para ser procesionados en Semana Santa, creados por talleres autóctonos, por talleres locales, Pedro de Bolduque, Mateo Enríquez, Tomás de Sierra, y que tienen una tipología propia que marca el sello de identidad, el rasgo diferencial, si queremos, o un rasgo diferencial más de la Semana Santa de Río Seco. Y ese rasgo diferencial no lo hemos tenido en cuenta hasta ahora. Siempre hemos hablado de Gregorio Fernández o de otros escultores. La Semana Santa de Río Seco, hecha por escultores riosecanos para una localidad concreta, etc., es un rasgo que todavía da esa particularidad identitaria, significativa a la Semana Santa de nuestra localidad. Y además, a Mateo Enríquez se le encargó un tercer paso, el paso del Ecce-Homo y de la coronación de espinas, que por su muerte en 1616 no pudo hacer. Con él terminaron los talleres escultóricos de Río Seco, y solo mucho tiempo después llegaría Tomás de Sierra, ya bien avanzado, muy avanzado, el siglo XVIII, hacia 1680 y tantos. Pero la Cofradía de la Pasión quería tener su paso, y su paso de la coronación de espinas, y lo tuvo que encargar, eso sí, fuera de Río Seco, porque en Río Seco ya no había escultores. Solo al final de su vida, Mateo Enríquez se contagia de ese naturalismo del que Valladolid y Gregorio Fernández son las figuras más claras, y ese naturalismo solo lo vemos en algunas obras, como ocurre en este crucificado que está en la iglesia de Santa Cruz y que es una obra final también de Mateo Enríquez. Pero un Mateo Enríquez ya contaminado, digamos, por esas nuevas ideas. Es decir, Mateo Enríquez sabía hacer escultura naturalista. Y aquí tienen ustedes la prueba. Potente, sí, pero anuncia un desarrollo posterior, anuncia un desarrollo mucho más humano, mucho más trágico, mucho más expresivo. El Nazareno de Santa Cruz es un símbolo anterior, es un símbolo de dignidad de la fe y no de naturalismo de la fe. Ya tenemos hecho el paso y ya tenemos señalado el conjunto y dónde y quién fue su autor, Mateo Enríquez. ¿Y después qué? Los pasos de la Cofradía de la Pasión, como no tenían, entre ellos el Nazareno de Santa Cruz, como no tenían un lugar propio para una capilla propia para exhibirlos, se distribuyeron en distintos lugares del edificio de Santa Cruz. Por ejemplo, en 1697 sabemos que el Nazareno estaba aquí, en este lugar, en la desaparecida capilla del Cristo de la Paz. En la foto que yo les pongo aparece no el Nazareno de Santa Cruz, aparece curiosamente otro de los pasos de la Pasión, el Cristo del Redopelo, el Cristo de la desnudez. De tal manera que todavía en el siglo XX se recordaba que en ese lugar se guardaban algunos pasos de la Pasión. El Cristo de la Pasión poco a poco fue ganando peso devoto, y cuando seguramente a finales del siglo XVIII la Cofradía de la Piedad, que era una de las cofradías más antiguas de Río Seco, estaba suprimida, había perdido toda la fuerza, lo que se hizo fue colocar en el retablo del Cristo de la Piedad, colocar en el lugar principal, colocar al Nazareno de Santa Cruz, desplazando a la Piedad hasta la parte baja, como pueden ver aquí. De esa manera, a un lado, mirando en el interior de Santa Cruz, a un lado estaba el Nazareno de Santa Cruz, el Nazareno de la Cofradía de la Pasión, y al otro estaba el Cristo de la Pasión. Las dos grandes imágenes de aquella penitenciaria. Y aquí tienen algunas otras imágenes que nos muestran el interior de Santa Cruz con el paso ya montado para la procesión, seguramente en fotografías tomadas el jueves o en la mañana del Viernes Santo. Y
El paso permaneció en Santa Cruz hasta fechas recientes. Solo salió en alguna ocasión, solo tuvo que dejar la iglesia de Santa Cruz en alguna ocasión, especialmente por los problemas arquitectónicos que tuvo Santa Cruz. Por ejemplo, sabemos que a finales del siglo XVIII el culto al Nazareno se tuvo que trasladar a la iglesia de la Soledad, y luego posteriormente también por los problemas de ruinas en Santa Cruz se tuvo que llevar a San Francisco. Una vez a mediados del siglo XIX, en torno a 1847, y esta que sí que conocerán más personas, a mediados del siglo XX, cuando se produce la definitiva o el inicio de la definitiva ruina de Santa Cruz, que se consuma en los años 70. Cuando se cae la iglesia de Santa Cruz, cuando se cae definitivamente en esos años, el Nazareno se trasladó a la iglesia de Santa María hasta el año 2000, en el que volvió de nuevo a la que durante siglos había sido su casa. Ahí tienen una imagen, ¿no?, de ese inicio definitivo de la ruina de Santa Cruz. Al calor de las modas y al calor del auge que tomó la Semana Santa de Río Seco a finales del siglo XIX, incluso se llegó a plantear la sustitución del paso por uno nuevo, como ocurrió, por ejemplo, con la desnudez. La cofradía ya independiente del Nazareno de Santa Cruz, en 1892, se pensó sustituirlo hablando con distintos escultores de los que no da el nombre. Afortunadamente, ese proyecto no dejó de ser eso, un mero proyecto, y se conservó el paso original sin sustituirle. Eso sí, se le produjeron algunas modificaciones estéticas, algunos añadidos. El tablero, por ejemplo, de la familia Arenillas, que por cierto Arenillas era el encargado, Eduardo Arenillas era el encargado de reformar la cruz, y se le pagaba anualmente por trasladar el tablero y por aquellos reparos que necesitara. Y al paso se le añadieron también el complemento textil de túnicas y de camisas. El Nazareno, no sabemos desde cuándo, pero tradicionalmente ha salido con túnica. Los libros de la Cofradía del Nazareno de comienzos del siglo XIX ya aparece la presencia de una túnica. De hecho, en los primeros años se dice que la túnica era de propiedad privada y la dejaba una familia, hasta que dejó de dejarla. Y entonces el Nazareno tuvo que comprar una nueva, en 1825. Realmente tenía un ajuar muy rico de túnicas y de camisas. Entre ellas destaca la que en 1829 le regaló Antonino García y Raimunda Escobar, los padres de el poeta y abogado y político riosecano Ventura García Escobar. Y esta familia García Escobar fue dando distintos regalos. Dio unos candelabros de metal, una nueva soga para el Cristo de hilo de oro, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que la cofradía tuvo como deferencia hacia ellos que saliera durante 5 años seguidos con la túnica que esta familia había regalado, y finalmente le dejaban a Raimunda Escobar, a la madre de Ventura García Escobar, le permitieron el privilegio de estar presente en el momento en el que se vestía el paso, el miércoles santo, como si se tratara de una camarera o de una hermana honorífica, gracias al aprecio que tenía la escultura y gracias a las donaciones que había hecho. Y unas donaciones que incluso continuaron después de muerta Raimunda Escobar. Cuando ella muere en 1859, había mandado que se regalaran al Nazareno de Santa Cruz una colección que sabemos que se regaló, porque consta en los inventarios, una colección de espinas de plata dorada, que como les digo, ella no pudo regalar porque falleció, y lo regaló su marido, su ya viudo. Y esas espinas se regalaban precisamente por la enfermedad
que había logrado superar su hijo Ventura, que por cierto fallecería unos pocos meses más tarde recayendo de la enfermedad. Muchas camisas, a veces se habla hasta de 5 y 6 túnicas distintas, los cordones, que como otros pasos de Río Seco, ese cordón tenía incluso indulgencias. Se llegaron a dar indulgencias al cordón y ese cordón se colocaba en la cabecera de la cama de los enfermos. Las cantoneras de plata fueron regaladas en 1859, etcétera, etcétera. Aquí tienen un detalle, ¿no?, de ese Ventura García Escobar niño y su hermana, que tenemos una imagen de ella a través de un exvoto que regaló a la ermita de Castilviejo, que la Virgen era una familia muy, muy devota, de las grandes devociones riosecanas. La hermana también enfermó de niña y se encomendó a la Virgen de Castilviejo. Sanó y por eso está el exvoto allí en Castilviejo. Fijémonos un poco en los personajes, ¿no?, que se movían debajo del Nazareno de Santa Cruz, alrededor del Nazareno de Santa Cruz. Algunos aspectos de la historia de esta cofradía. El miércoles santo por la tarde, sobre las 3 de la tarde más o menos, los cofrades se juntaban, los hombres se juntaban, los pocos, estamos hablando de una cofradía, como todas las de Río Seco, era poco numerosa. Bajaban a la iglesia de Santa Cruz, acudían a la iglesia de Santa Cruz para descender a su nazareno del retablo y montarlo con la cruz, etcétera, sobre el tablero, sobre el paso. Una vez montado todo, la camarera, que era realmente la que hacía las funciones, era la mujer del mayordomo del año anterior. La mujer del mayordomo del año anterior se ocupaba simplemente de retocarlo y ponerle en condiciones la túnica y ponerle en condiciones todo. Y de esa manera, el miércoles santo por la tarde, el paso ya estaba preparado para la exposición de su culto. Años más tarde nos consta que esta labor femenina de perfeccionar, de arreglar, de terminar de componer, dar los últimos toques a lo textil, lo hacían las hijas de la caridad. Una vez montado el paso, una vez arreglado, el miércoles santo se ponía, como les digo, a la exposición pública, a la veneración de los fieles, y desde la tarde del miércoles santo, el mayordomo estaba encargado de poner 2 velas, 2 grandes cirios delante de él, que nunca tenían que apagarse hasta el Viernes Santo, y además incluso llegaban a pagar a una persona, el mayordomo llegaba a pagar a una persona para que estuviera permanentemente vigilando al paso y vigilando que las velas estuvieran encendidas. Entre esos personajes que estaban alrededor del Nazareno destacan algunos de los grandes nombres de hidalgos, terratenientes, empresarios, políticos y numerosos alcaldes que tuvo la localidad. Y eso habla de un poder económico realmente notable. Era uno de sus rasgos, de sus señas de identidad. En general, siempre se mantuvo con 12 cofrades, como máximo 12 cofrades. Solo años más tarde se permitió que fueran 15 y no se permitía que fueran más de 15. Los que sacan el paso, más el mayordomo, el abanderado, el diputado y el secretario. Era otro tipo de Semana Santa y otro tipo de cofradía. De hecho, solamente se podía cubrir un hueco de esos 12, o luego posteriormente de los 15, por el fallecimiento de uno de ellos. Y siempre prevalecía ocupar el cargo vacante un hijo o familiar directo del finado, del difunto. La figura del banderín, por ejemplo, era muy distinta de la que tenemos nosotros hoy. Hoy el banderín es el mayordomo del año anterior. Esto, en el Nazareno de Santa Cruz, por ejemplo, y en muchos otros pasos, es una cosa bastante reciente. Bueno, bastante reciente. En el caso del Nazareno de Santa Cruz, fue en 1905 cuando quedó estipulado que el banderín fuera
el mayordomo del año anterior. Hasta entonces el banderín lo llevaba una persona que estaba en la lista de espera para ser cofrade, que quería ser cofrade, pero no había hueco para serlo. Y entonces se le encargaba llevar el banderín. En algunas ocasiones era el mayordomo el que disponía quién tenía que ser el abanderado o el banderín. La cofradía tenía dos juntas. Una, así quedaba estipulado ya en fechas tempranas, en 1823. Una junta el primer domingo de Cuaresma, donde se trataba los asuntos más notables, y otra el domingo de Ramos, donde se hablaba fundamentalmente del tallar el paso, etc. Un paso, como siempre, como todos los de Río Seco, que cabe esto señalarlo, muy democrático, donde se votaba de manera muy democrática. Y las juntas se hacían siempre en una sala, la que dijera el mayordomo, con la prohibición de que cualquiera de fuera, que nadie de fuera podía entrar en esa sala sin ser hermano. Por supuesto, la cofradía tenía una gran importancia el entierro de sus difuntos, como todas las de Río Seco, en un tema que paulatinamente se va dejando perder en muchas cofradías, pero que era un rasgo fundamental para entender era y es un rasgo fundamental para entender la Semana Santa de Río Seco, la asistencia a los entierros. Se celebraba una misa de difuntos general el miércoles santo por la tarde-noche. Y por supuesto, la cofradía acompañaba al hermano o a la mujer del hermano cuando morían con hachas encendidas, con grandes velas encendidas en su entierro, llegando hasta el cementerio, hasta arriba, hasta el cementerio. A la imagen se le rendía, al Nazareno de Santa Cruz, se le rendía una amplia devoción. En varias ocasiones, los obispos de Palencia concedieron indulgencias para la figura del Nazareno. Se ganaban indulgencias rezando al Nazareno, y eso marcaba un prestigio y marcaba una jerarquía notable entre las imágenes de devoción de Río Seco. El Nazareno tenía una serie de indulgencias. De hecho, los obispos de Palencia quedaron nombrados como capellanes mayores y presidentes honorarios a quien ocupara la sede palentina, y se les nombraba como hermanos en cierto modo de honor. Como contraprestación, siempre se le invitaba a ir delante del paso en la procesión del Viernes Santo. Lógicamente el obispo nunca de Palencia nunca venía, tenía otras ocupaciones y nombraba un delegado. Pero a cambio recibían esas indulgencias que se daba tanto al paso como al culto del cordón que llevaba en el cuello. Cuando cambiamos en el año 55, se cambió del obispado, pasamos de depender del obispado de Palencia al obispado de Valladolid. A partir de entonces, durante unos años, se dio esta calidad de hermano al arzobispo de Valladolid. También al Jesús se le dio culto, por ejemplo, con un besapié. El besapié es una cosa bastante reciente, la instauró don Sergio en 1951. Se le rindió un triduo, se le hizo un triduo en 1938 pidiendo por la victoria de las tropas franquistas, etcétera, etcétera. La cofradía del Nazareno también tenía muñidor y se le cita desde fechas muy tempranas, pero no podemos desarrollar, era más o menos el cargo de muñidor del que se concretan las funciones, ¿no? Era un aspecto quizá más conocido. También, por supuesto, tenía tapetán, que lo sufragaba el mayordomo, y tenía, por supuesto, también sus comidas y sus refrescos, que es un asunto, yo creo, interesante. Desde el principio del siglo XIX quedaba estipulado que el mayordomo tenía que pagar un refresco de chocolate por la mañana y tras la procesión una serie de bebidas y una serie de bizcochos. Así se dice en 1837. 50 años después se concreta. Chocolate para el refresco y la comida. La comida después de la procesión consistía en sopa, 2 platos de fresco, uno siempre de bacalao y otro de merluza o de congrio, aceitunas blancas, vino del pueblo,
2 postres, pero prohibidos los dulces, media docena de botellas de licores y una serie de mazas de puros, 2 mazas de puros y de café. En 1904, a partir de 1904, por cierto, en 1906 se suprimió lo de dar un chocolate en el refresco, pero esta supresión duró muy poco. En 1920 volvieron otra vez a la chocolatada. Y esa íntima relación que tenía con la jerarquía eclesiástica hizo que desde comienzos del siglo XX, además, se invitara a los predicadores y al párroco de Santa Cruz, al párroco que además tenía que ser el que bendijera la mesa. En algunos momentos, como en el año 37, durante la guerra civil, se suprimieron ambos. Se suprimieron tanto el refresco como la comida, y el dinero fue dedicado a las causas, fue entregado al caudillo para la guerra. Esos años, entre los años del 37, del 38, como no hubo comidas ni hubo refrescos, se mantuvo el cargo de mayordomo, en este caso fue José María Pizarro, cuadrillero, se mantuvo el cargo de mayordomo y en el año 39 lo volvió a ser por tercera vez, dado que no había hecho los gastos de refrescos en los 2 años anteriores, anulados por este motivo de la guerra civil. Podemos trazar también la historia del Nazareno a partir de, por ejemplo, la procesión, del fin de la procesión del Viernes Santo por la mañana. La recogen también los libros del Nazareno, cuando en 1958 señalan que se está pensando, dice, los organismos superiores en eliminar la procesión del Viernes Santo y añadirla como finalmente ocurrió, sumarla a la procesión del Jueves Santo por la tarde, con dos intenciones. 1, para que así se ganara más solemnidad, y 2, interesante, importante, para favorecer la llegada de turismo. Por esas 2 causas se eliminó una secular procesión de Medina de Rioseco. Luego seguirían otra serie de cambios. Los años finales de los 50 y comienzos de los años 60 del siglo XX son años de grandes cambios. Se cambia el desayuno, se cambia la misa de difuntos, se cambian algunos aspectos de la Junta, etc. Como ven, solo a través de la figura de estudiando una cofradía podemos poner en sintonía muchos aspectos interesantes de la Semana Santa de nuestro lugar. Quería terminar con algunas procesiones curiosas en este año de no procesiones 2020. Una procesión curiosa, por ejemplo, de la que habla el libro del Nazareno de Santa Cruz, fue la de 1877. Para que vean, en 1877 llovió durante toda la mañana, el Viernes Santo, y por tanto no pudo salir la procesión. Y entonces se pensó unir la procesión que iba a salir desde Santa Cruz el Viernes Santo por la mañana, unirla a la del Viernes Santo por la tarde. Longinos, Escalera, Piedad, etc. Y así se hicieron. Se trasladaron los pasos desde Santa Cruz cuando paró de llover, por la tarde se trasladaron los pasos de Santa Cruz a Santa María, y ese año salió el Nazareno el Viernes Santo, en la noche del Viernes Santo, 1877. 2 años después ocurrió algo parecido. En este caso, el Jueves Santo por la tarde había salido la procesión de Santiago. Y al llegar a la iglesia más o menos de Santa María o de la calle Mayor, de la Rúa, empezó a llover con fuerza. De tal manera que los pasos del Jueves Santo por la tarde, oración del huerto, flagelación, Nazareno, de Santiago, Dolorosa, se tuvieron que refugiar en Santa Cruz. Y se interrumpió así la procesión. Los pasos de Santiago se expusieron en Santa Cruz, dice en la crónica de 1879, generando vistas sorprendentes al verse juntos los pasos de Jueves y Viernes Santo por la mañana,
Y el Viernes Santo por la mañana lo que se decidió es que a la procesión propia de ese día, a la procesión que salía de Santa Cruz, se le sumaran los pasos de Santiago que estaban en la parroquia por este acontecimiento de la lluvia. Y así se hizo. De tal manera que por su orden fueron saliendo oración del huerto, flagelación, etcétera, etcétera. Y se hizo toda una procesión desde Santa Cruz hasta Santiago. Al llegar a Santiago entraron los pasos de Santiago y los del Nazareno de Santa Cruz, y el resto siguió hasta completar la procesión de ese día. Alguna cosa curiosa para terminar, por ejemplo, era que quedó prohibido fumar, y quedó prohibido, por ejemplo, que los que vayan, los que fueran alumbrando o incluso llevando el paso, no dieran ni coman caramelos, una cosa que se cita en 1928. Por tanto, muchos elementos muy interesantes podemos extraer de la historia del Nazareno de Santa Cruz, una historia de 4 siglos y perfectamente documentada en estos últimos 200 años. A ellos, en este año de infortunios, un año más de infortunios, un año realmente para la historia, en este año para la historia, merece la pena acercarse a la historia de uno de nuestros pasos procesionales. Un saludo a todos y, sobre todo, muchísima salud. Un abrazo.